Buenas tardes. La intención de la ponencia que se les quiere mostrar es básicamente hablar de lo que es la arquitectura, de lo que es la sustentabilidad. Creo que ha sido la temática de todo el día, no los quiero aburrir más. De hecho, se ha hablado mucho sobre la arquitectura sustentable. Yo aquí sí quisiera hacer mención de lo siguiente. La arquitectura de suyo es sustentable, pero conforme nosotros nos hemos ido despegando de lo que es la arquitectura en sí, hemos ido olvidando nuestras raíces, hemos ido desarrollando nuevos sistemas constructivos sin tomar en cuenta lo que son las condiciones del medio ambiente, poco a poco nos hemos alejado de lo que es la arquitectura. Hoy en día nos hemos visto obligados a utilizar términos como arquitectura ecológica o arquitectura sustentable, cuando, y esto voy a citar al doctor López de Aciaín de la Universidad de Sevilla, la arquitectura de suyo es sustentable. Que nosotros hayamos olvidado en el camino estos aspectos nos ha llevado en determinado momento a que nos tengamos que repreocupar o retomar una serie de valores que son necesarios tener en cuenta para lo que es la arquitectura. Si quisiera iniciar la presentación en este momento. Aquí tiene el título. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la arquitectura contemporánea, la que tenemos hoy en nuestros días, y haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué pasa con la sustentabilidad? Siempre la arquitectura ha tenido lo que es un impacto desde que, como digo jugando, desde que Juan Cromañón y Pedro Neandertal tuvieron la necesidad de protegerse de las inclemencias del medio ambiente y los peligros que lo rodeaban, empezaron a buscar un hábitat hasta poco a poco irlo edificando. Y así, hoy en día tenemos una variedad de géneros arquitectónicos que siempre se han preocupado por lo siguiente: buscar la mejor calidad de vida de quien va a hacer uso de estos espacios. Aunque muchas veces esta mejora en la calidad la hayamos olvidado, pero es una premisa que se tiene en cuanto a lo que es el diseño arquitectónico. También la arquitectura siempre ha estado vinculada a esa parte creativa, porque el mismo diseño arquitectónico, en determinado momento, ha sido una gran sugerencia de ideas casi inagotables entre lo que se le ocurre al que va a ser el dueño, o el tipo de casa o edificio deseado por el que va a ser el dueño o el propietario, entre las ideas de los arquitectos, entre las ideas de todas las personas que viven en esa región, nos lleva a que la arquitectura poco a poco vaya teniendo diferentes formas, diferentes significados y sobre todo múltiples formas de expresión formal, valga la redundancia. Aquí podemos ver una serie de ejemplos. Son arquitecturas que pueden estar en cualquier parte del mundo. La primera, la que tenemos a su lado derecho, es en Barcelona, que es lo que se hizo en el Anillo Olímpico hacia 1992. Y tal vez uno de los caprichos más conocidos es la que tenemos un poco más grande, que es el Museo Guggenheim en Bilbao. Las dos son geniales en cuanto a su creatividad. De hecho, se tomaron múltiples formas estructurales de diseño arquitectónico para realizar estas formas o estos espacios, uno para museo y otro para ser el símbolo o la parte emblemática en los Juegos Olímpicos en aquel día lejano 1992. También tenemos grandes edificios con nuevos materiales o materiales que son antiguos pero que se le han dado una nueva reinterpretación, como es el caso de aluminio, esta arquitectura de Calatrava en determinado momento en la Ciudad de las Ciencias en Valencia, y la otra en el sentido vertical, una que ya es mucho más conocida por los mexicanos, la Casa Mexicana de Bolsa, que a su vez está forrada de vidrio reflecta, tiene ese domo, esa cúpula también de vidrio reflecta. Tenemos grandes ventajas hoy con la tecnología, podemos hacer casi cualquier forma imaginable para la realización de lo que es la arquitectura. Sin embargo, en esta búsqueda incesante por mejorar las formas arquitectónicas, también hemos perdido mucho de dónde venimos y sobre todo en dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque la tecnología en determinado momento me va a dictar o va a permitir tener esas referencias técnicas que me van a servir para dirigir o realizar mi proyecto. Y tenemos muchas formas de construir, tenemos hasta nuevos sistemas que me permiten apoyar edificaciones antiguas
y darle un reuso o una nueva interpretación a un edificio que en este caso, el que están viendo aquí en la gráfica, fue una plaza de toros y ahora está planteado que esa plaza de toros vaya a ser un centro comercial. Resulta paradójico porque la imagen que nosotros tenemos de una plaza de toros está muy bien estereotipada y de un centro comercial también. Y en este caso se buscó conservar la fisonomía en cuanto al exterior de una plaza de toros y al interior va a ser un centro comercial. Pero se tuvo que hacer tuvo una serie de exigencias técnicas este proyecto para conservar esa fachada original. Todo, como comentaba, se puede construir, se pueden manejar algunos elementos modernos, acero, vidrio, cristal, alucobón o aluminio o placas de aluminio, pero también en este caso es la terminal T4 en Madrid, también algunos materiales antiguos como lo que es el bambú. Todo se puede combinar en lo que es la arquitectura siempre y cuando nosotros sepamos cuánto es el impacto que va a presentar hacia el medio ambiente. Hace rato se comentaba sobre la generación de residuos, en el doctor que mencionó el doctor Ruz, que hablaba que hay una reducción de residuos en la casa de adobe. Permítanme decirles que cuando nosotros construimos cualquier edificio, eso lo sacaba un muy buen amigo, el doctor Huete, de la Universidad de Sevilla, calculaba de una manera mínima que por cada metro cuadrado de construcción se generan aproximadamente 600 kilogramos de residuos. O sea, aproximadamente 600 litros de basura por cada metro cuadrado de construcción, entre pedacera de bloc o de diferentes materiales que se va teniendo. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la factura que estamos pasando al medio ambiente? ¿Cuál es el impacto ambiental? Aquí estamos viendo un edificio que es emblemático aquí en nuestra zona sur. Bueno, dos, hay que ser más. El metro, el Teatro Metropolitano, el centro de convenciones, puesto en un lugar que es el pulmón de Tampico, específicamente la Laguna del Carpintero. ¿Qué tiene que ver? Ok, esto fue un vaso lacustre, está puesto sobre algo que ya fue de relleno, ya es un hábitat natural, pero sigue siendo salvaje. Este hábitat salvaje está a la mitad, no se alcancen a ver adecuadamente ahí, se pueden ver, ya no es el puerto Jaibo, es el puerto Juancho por los cocodrilos que tenemos, también tenemos tortugas, y obviamente ese entorno natural, por las edificaciones, por las descargas, por los consumos que tenemos, se ve deteriorado. Vamos a ponerlo así y me voy a basar en lo que dijo Brian Edwards en su libro de Guía Básica de Sostenibilidad, del impacto de la arquitectura. Si nosotros no lo vemos de una manera responsable como arquitectos, entonces cabe la pregunta, ¿qué tan responsables seremos como arquitectos? Vamos a ponerlo así. Las instalaciones en un edificio tienen una vida útil, un promedio de aproximadamente 20 años, más o menos. O sea que si su casa tiene 20 años, es cuestión de empezar a revisar los problemas que puede llegar a tener en instalaciones, sobre todo si ya se presentan consumos excesivos de luz, los cables ya están pasando a estar más deteriorados. Los edificios, sin meterle un mayor mantenimiento, o sea, básicamente preventivo, pintura en su momento, impermeabilizaciones donde sea necesario, son de 50 años. Las carreteras, si están bien hechas y no hay tanta época de lluvias, en teoría duran hasta 100 años. Y las ciudades, tranquilamente 500 años. Bajo esa óptica, algunas ciudades de nuestro país ya han llegado al límite de su vida útil. Caso concreto, aquellas ciudades que se hicieron desde la época colonial. ¿Por qué esa responsabilidad? ¿Por qué los arquitectos tenemos esa responsabilidad de hacer una arquitectura congruente con el entorno físico y congruente también con el habitador? El 80% de nuestra vida la desarrollamos dentro del interior de un edificio. Ahorita la mayoría de nosotros estamos observando esta plática en un lugar edificado. De aquí a lo mejor nos iremos a nuestra casa, a estar en nuestro cuarto, parte de ese espacio interior. Entonces, la mayor parte de nuestra vida la realizamos al interior de un edificio. Y si ese edificio no es cómodo, no es congruente con su entorno, o sea, vamos a ponerlo mucho más sencillo. Si este edificio, estamos en un lugar como Victoria, que es cálido, y todavía es más cálido donde yo voy a estar en el interior de este edificio,
no voy a querer estar, por lo tanto, yo voy a empezar a rechazarlo como individuo. También veamos cuánto consume hacer un edificio. Consume, no solamente genera. Materiales en todas las presentaciones que ustedes quieran. El 50% de los recursos mundiales se destinan para los materiales de construcción. Esto es también tomado en referencia a lo que menciona Brian Edwards. Se utiliza un 45% de la energía eléctrica para calentar, ventilar e iluminar un edificio. Si es zona más calurosa, peligro y sea un poco más. El 40% de los recursos hídricos lo utilizamos para abastecer los espacios arquitectónicos. WCs, baños, lavado de trastes, ropa, limpieza, etcétera, etcétera. Y en mayor o menor grado, todas nuestras construcciones utilizan madera. Y por eso se consume aproximadamente el 70% de los recursos madereros que hay a nivel mundial. Hay una cuestión, hasta ahorita no tenemos arquitectura, llamémoslo así, flotante, y para eso todo espacio arquitectónico está puesto sobre el terreno. Y muchas veces, sobre todo en las grandes ciudades, antiguos ejidos o tierras cultivables han visto cambiar su uso de suelos y transformarse en suburbios o colonias. Muchas ciudades, el 60% de su territorio, fueron antiguas tierras cultivables. Una muy importante, dicen algunas personas que es el punto más brillante del planeta Tierra visto desde el espacio. La ciudad que más consume energía, aproximadamente, ¿sí? El 70% de la presa Hoover se lo lleva tranquilamente esta ciudad. Es obviamente Las Vegas. Pero no solamente Las Vegas, nosotros también. ¿Cuánto consumimos de energía? Ya no podemos pensar en estar adentro de un espacio en nuestro estado si este no tiene aire acondicionado en la época de verano. Mi pregunta es, ¿y entonces cómo le hacían nuestros abuelos cuando no tenían el aire acondicionado? Esos recursos que utilizamos muchas veces los ponemos por capricho o porque tenemos a la mano o a la disposición esos consumos en cuanto a la construcción. Se hablaba en uno que alguien estaba hablando sobre el análisis de ciclo de vida. Ojalá y fuera nada más la duración del material. También tiene mucho que ver con el consumo energético del material desde su extracción, su fabricación, su transporte, la colocación en el material donde se va a edificar y el tiempo que va a tardar en degradarse. En ese tiempo va a producir dióxido de carbono, va a tener una huella de carbono. Hablar del análisis de ciclo de vida es complejo, es hasta cierto punto de más de viabilidad económica y sería bueno que también nosotros empecemos a ver cuál es el consumo energético que nosotros tenemos. Vamos a ponerlo así. Muchas personas dicen que sus productos son sustentables, que porque no producen al momento de colocarlos dióxido de carbono o gases de invernadero. La pregunta es, ¿y en su producción no se generó esto? Una empresa muy conocida de cemento en nuestro país dice que tiene un combustible ecológico. El combustible que están utilizando son triturado de llantas. ¿Qué está generando esas llantas? En algunos lugares del mundo, en la Ciudad de México, está prohibidísimo quemar llantas por el alto índice de